déjeme aplaudir. Amigos, hoy tenemos de nuevo a Carlos y a Manolo que nos van a acompañar, Manolo con sus cuentos. Saludos Manolo, saludos Carlos, ¿y qué tema nos traes hoy? Bueno, Manolo le encantó el otro programa, a pesar de las críticas que le hicimos de su voz. Pero bueno, el tipo me dijo, eso es lo que yo quiero que la gente escuche para que no sepan quién es el Manolo real. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Y lo más interesante de todo es que Manolo va a hablar de un tema que después de la libreta de abastecimiento es el tema más discutido por los cubanos. Bueno, hoy no tanto porque hoy el tema más discutido es el de los apagones. Pero sí, ese es el tema más discutido en la actualidad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahora como el tercer tema. Manolo, ¿te acuerdas de cuando habían guaguas? ¿Quieres que me ponga nostálgico? ¿Que me suba la presión? Mira, que no hay ni diuril para tomar, o que te haga un cuento de las No, guaguas. Manolo, qué pena con lo de las pastillas. Tenemos un amigo que te las va a llevar, aunque quisiera también aclararle, porque realmente hay personas que nos siguen y guagua, nosotros le decimos a los buses, al ómnibus, ¿no? Ustedes saben que guagua en muchos países, sobre todo de Sudamérica, son niños pequeños, pero bueno, cuando nos referimos a la guagua, nos referimos a la guagua, a los buses, al transporte público en Cuba. Entonces, Manolo, adelante. Gracias, mi querido amigo. Pero las guaguas, sí las guaguas, siempre las guaguas de mi vida, y las que me prometieron. Bueno, Manolo, sí, ya sabemos, el tema de las guaguas es el tema casi permanente de los cubanos, ¿no? Y, y lo lamentable que nunca ha sido para bien, sino para generarnos más problemas y más dificultades. Pero dale, síguele con las guaguas. ¿Cómo olvidarlo, compadre? Antes había guaguas y hasta nombres tenían. ¿Te acuerdas de los camellos? Esos monstruos que nos metían 300 apretados como sardinas en lata. Y después de todas estas cosas de la guagua vino un invento en el llamado sutilmente, digo yo, el periodo especial, porque de especial no tenía nada, que fue el camello. ¿Por qué no nos hablas un poquito del camello? El camello era una hazaña de la ingeniería cubana, un bus con la comodidad de un camión de carga y el glamour de una lata de sardinas. Tremendo animal, compay. ¿Recuerdas el chiste del camello de aquel comediante, Carlos? Bueno, Manolo, ese comediante que bueno, ya lamentablemente falleció, pero se llamaba Carlos Ruiz de la Tejera. No, Manolo tiene que haberlo conocido. Lo que pasa es que Carlos. se le olvidó el nombre, pero bueno, ese chiste del camello, tú te recordarás, ¿no, Osvaldo? Sí, 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 ese chiste del camello. Pero Carlos Ruiz también hizo un chiste sobre la guagua. Pero lo del camello, que como lo engulle, yo todavía lo recuerdo. Creo que una vez leí el monólogo en uno de los podcasts que hacía de audio. Oye, él decía que era un monstruo rodante de muchísimas patas o muchísimas ruedas, ¿no? Porque comenzaba, el chiste comenzaba que la niña muy inteligente se le acercaba al papá y le decía, mira, papá, en África esto es un camello. Y el padre al final le dice, sí, sí, pero aquí el camello es otra cosa diferente. Gracias por recordarme el nombre. Pero antes de eso, mi hermano, estaba la ofensiva revolucionaria del transporte. Sí, 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 me acuerdo de esos nombres, igual que el de los años, igual que con los años. Decían que en el 75 íbamos a tener un sistema moderno y eficiente. En el 75. Y ahora en el 2025 estamos esperando una guagua que no sabemos si es real o si es una alucinación del calor, o si está creada con inteligencia artificial, le ronca el mango. Y estas, las del CAME, venían del campo socialista, pero aquí se les fue el socialismo y solo quedó el apretujón. Si no te montabas por la puerta, te colgabas como chamaco por la ventana. Cooperación era agarrarte fuerte. Oye, Manolo, apretaste con esa camisa. Esa camisa si es única, dime qué hiciste con esa camisa, porque
Nunca la he visto. Tú ves, compadre, que yo también invento, mi camisa es única, marca ni me acuerdo, pero eso sí, entonando con el cuento de hoy. Manolo, ¿te acuerdas aquellos taxis que manejados por mujeres? Y los taxis, sí, aquellos que eran de marca Ford, ensamblados en Argentina. Esos duraron tan poco como un merengue en la puerta del colegio. Bueno, Manolo, después de esos taxis hubo otros, porque además el cubano siempre se caracteriza por ponerle nombres espectaculares a todo ese tipo de transporte, ¿no? ¿Te recuerdas? Claro, los almendrones, después los triciclos chinos, luego los bicitaxis ecológicos y ahora los motores eléctricos que cuidan el medio ambiente. Pero si el que cuidan es el chofer, porque no hay quien pague esos precios. Bueno, Manolo, ya en los últimos años el taxi más conocido es el almendrón y no tiene nada que ver con, lo más interesante es que no tiene nada que ver con una almendra, ni que en Cuba se cultivara la almendra, ni mucho menos. Pero bueno, la gente le puso almendrón por la forma parecida así al tipo de la almendra. Pero bueno, tremenda imaginación tuvo que tener el cubano porque además el almendrón lo mismo en un taxi, en una ambulancia, que es como las películas del sábado por la noche ahí, que era sexo y qué más, Osvaldo, Sexo, violencia y lenguaje de y adultos. lenguaje de adulto. Y además el almendrón, tú sabes que es la mejor discoteca rodante. Pero Osvaldo tiene otras experiencias también con este tema. Sí, estaba también este triciclo ecológico, que ecológico, no sé, la ecología es de los pulmones del pobre que maneja el triciclo y entonces uno que va atrás sufriendo, pero quien más sufre es él, porque de tanto pedalear le puede dar hasta un infarto, porque hay que tener en cuenta las lomas, sube loma, baja loma. Este triciclo ecológico, siempre eufemísticamente, se le inventa un nombre de, pues, como digo, sí, no contamina el ambiente, pero el pobre ciclista de este triciclo sí está contaminado su corazón. Y además, la mejor de todos los nombres, o el mejor de todos los nombres fue la aspirina. ¿Te acuerdas de ese nombre, Manolo? Compadre, claro que sí, las aspirinas. Quitan el dolor, pero no lo resuelve. Duraron lo mismo que el merengue. Osvaldo y Carlos, no se olviden de las guaguas que van a llegar. Siempre están por llegar, desde los yutong chinos, que venían con bombos y platillos, hasta las donaciones de autobuses de países que después ni nos mandaron las piezas de repuesto. Esta es la que nos vendieron en el 75, aire acondicionado, asientos reclinables, GPS y chofer con corbata. Fíjate tú, todavía estamos esperando la primera, pero bueno, soñar no cuesta, aunque esperar, sí. Bueno, Manolo, de verdad que sí, todos los nombres, mira que el cubano le inventa de aspirina a camello. Qué gran diferencia, pero, y Manolo, ¿cómo está la cosa hoy en día? Está jodi. Bueno, eso mismo. La gente en las paradas siempre tiene cara de fe y esperanza, como quien espera el regreso de un ser querido que se fue a hacer una vuelta y nunca más apareció. Así estamos. Y, Osvaldo, ¿no me vas a preguntar por cómo le llamo a este año? ¿Cómo le vas a llamar a este año entonces? Poca imaginación la tuya. Mijo, este es el año del transporte fantasma. Todos sabemos que existe, pero nadie lo ha visto. Nos vemos en el próximo cuento. Bueno, Manolo, nos has hecho hoy el comentario de la guagua, desde las guaguas que teníamos antes, tú te acordarás quizás aquellas guaguas que le decían las enfermeras, que estaban pintadas de blanco y que ya en los años 60 las desaparecieron por completo, el camello, la aspirina y como dice Manolo, las guaguas que nunca van a llegar. Pero bueno, ya veremos en la próxima ocasión de qué nos va a hablar Manolo. Sí, vamos a ver de qué nos va a hablar y vamos a ver si cuando nos hable, porque la situación de la guagua sí está imposible. Para ver una guagua hay que
usar el lente de aumento porque no hay, realmente no hay. Y entonces, bueno, Manolo, darte las gracias por esta historia de la guagua en Cuba. Y a ti, Carlos, también muchas gracias por haber participado. Y a ustedes, amigos de Puerto Palabra, desearles, como siempre, que no se tengan que subir a una guagua llena, cosas raras, pero bueno, a los amigos de Cuba, ¿no? Muchos éxitos y un gran abrazo.